Semana número 2 del curso de trigonometría. El tema es razones trigonométricas de ángulos agudos, notables y aproximados. Recuerdan la clase anterior, hicimos ya en nuestra semana 1, hicimos lo que es sistemas de medida angular y área, ¿no? Longitud de arco y área de sector, ¿no? Área de sector circular. Entonces esta es la continuación, ¿no? Bueno, ahí la presentación, estamos viendo en ¿no? un instante, ¿no? Es donde aparece la Tierra, ¿no? El Sol y la Luna, en todo caso esto que es Mercurio, ¿no? Mercurio. Entre estos tres cuerpos se forma, ¿no? Una relación de triángulo rectángulo, ¿no? Que es la figura que vamos a estudiar hoy con bastante detalle, ¿no? Contenido de la clase: la definición de razón trigonométrica de un ángulo agudo y propiedades, la resolución de triángulos rectángulos, la relación entre razones trigonométricas de ángulos complementarios y las aplicaciones que vendrían a ser el momento de hallar el área de una región triangular, ¿no? Así también las razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados y ángulos horizontales y verticales, ¿sí? Voy a tratar de ser bastante sintético con la teoría porque es bastante y nos va a comer bastante tiempo para resolver ejercicios, ¿ya? Entonces es un tema bastante conocido, ¿no? Que se ha llevado seguramente en el nivel escolar, se conoce el tema, así que no vamos a detenernos a entrar en mucho detalle, ¿no? Bueno, como siempre, los objetivos es que al finalizar la sesión el estudiante esté en condiciones de identificar una razón trigonométrica, un ángulo agudo, estudiar los triángulos, ¿no? Y ángulos notables y aproximados, y todas sus aplicaciones, ¿no? En, en las áreas, ¿no? Y ámbitos de estudio, ¿no? Entonces, nosotros definimos, ¿no? El triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene un ángulo recto. En este caso, en este ejemplo, el ángulo recto lo lleva en el vértice C, ¿no? Y en los vértices A y B vienen a ser los ángulos agudos, ¿no? Entonces, AC y BC vendrían a ser llamados catetos, ¿no? Entonces, con respecto al ángulo θ, BC vendría a ser su cateto opuesto. En sigla sería CO, ¿no? Cateto opuesto a θ, ¿no? ¿Sí? Cateto opuesto a θ. Aquí está este lado del cateto y es opuesto a θ, ¿no? Mientras que AC vendría a ser llamado cateto adyacente a θ. Adyacente, al lado de θ, ¿no? Adyacente. Y AB vendría a ser llamado hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Entonces, una razón trigonométrica es simplemente la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Yo puedo comparar cateto opuesto con hipotenusa, cateto adyacente con hipotenusa, hipotenusa con cateto opuesto con cateto adyacente. O sea, la relación de dos lados de un triángulo rectángulo es llamado razón trigonométrica, ¿no? Y cada uno tiene una denominación, ¿no? Por ejemplo, seno de θ vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Coseno de θ vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de θ vendría a ser cateto opuesto, ¿sí? Aquí está, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí están los tres primeros. Luego tenemos lo que llamamos sus recíprocas, ¿no? Cosecante de θ, que es la recíproca del seno, está al revés, mira, hipotenusa sobre cateto opuesto, es cosecante. Luego tenemos secante de θ, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente de θ, que vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas serían las 6, ¿no? Eh, relaciones que se dan entre los tres lados del triángulo rectángulo y que nosotros llamamos como razones trigonométricas.
digamos. Ahora, propiedades. Vamos a nuevamente dibujar el triángulo rectángulo de ángulo agudo teta, ¿no? Y los lados vamos a representarlos con letras minúsculas, ¿no? Por ejemplo, frente al vértice A, que sea BC del lado de longitud A, ¿no? Este lado AC de longitud B frente al vértice B, ¿no? Y frente a C, la hipotenusa con, ¿no?, longitud igual a C, C minúscula. Entonces, lo primero que se cumple, ¿no?, en todo triángulo rectángulo es que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es conocido como el teorema de Pitágoras, ¿no? Bastante conocido. Número 2. Toda razón trigonométrica es positiva, o sea, mayor que 0. ¿Sí? Recuerda que A, B y C tienen a ser las medidas, son cantidades, son longitudes y por lo tanto son números positivos, ¿no? Entonces, si yo divido dos números positivos, el resultado me va a dar un número positivo. Por eso acá dice, toda razón trigonométrica es mayor que 0, o sea, positivo. ¿Sí? Ahora, acá dice, tanto el seno como el coseno son valores que están entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Ya? Como tú divides, en el caso del seno, es A entre C. Date cuenta, ¿no? C, por ser hipotenusa, es más grande que A, ¿no? O sea, o al revés, ¿no? A es más pequeño que C, ¿no? A es menor que C, ¿no? Entonces, si nosotros el C lo mandamos acá a dividir, tendríamos que A entre C es menor que 1. ¿Sí? ¿Y qué es A entre C? Cateto opuesto entre hipotenusa es C, ¿no? O sea, seno es menor que 1, y como A entre C, el resultado me da un número positivo, quiere decir que es mayor que 0. Por eso acá dice, ¿no?, que el seno está entre 0 y 1. Lo mismo el coseno, ¿no? El coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, también es un número entre C, es un número menor que 1. Entonces, esto es coseno de θ, menor que 1. Pero como B entre C, la división es un número positivo, el resultado es mayor que C. Ahí están los resultados, ¿sí? Comprobado, ¿no? Ahora, aquí dice luego que cosecante de θ es mayor que 1, ¿sí? Cosecante de θ es mayor que 1, ¿no? Cuando tú divides cosecante de θ es C entre A, ¿no? C entre A. Y C es más grande que A, por lo tanto la división me va a salir mayor que 1. Y C entre A es cosecante, ¿no? Lo mismo con el secante, ¿no? Secante, cuando tú divides secante de θ es C entre B. Y C entre B, como C es más grande que B, la división me va a salir mayor que 1. Un resultado mayor que 1. Y este es secante. Secante de θ mayor que 1. Está comprobado, todo esto está comprobado, ¿no? Estamos comprobando todo. Y por último, tangente y cotangente son mayores que 0, ¿no? Aquí solamente podemos afirmar eso, ¿no? Que tangente de θ es un número mayor que 0, o sea, positivo, y que cotangente también lo es, ¿no? Propiedades, a ver, ¿sí? Propiedades, ¿ya? Bueno, todas estas son propiedades, pero básicamente estas propiedades involucran a las mismas razones trigonométricas entre ellas, es decir, de qué manera interactúan, ¿no? Entonces, observa, ¿no? Toda razón trigonométrica a multiplicarse por su recíproca, el producto me da 1. Estamos hablando de, ¿no?, de ángulos agudos, ¿no? Θ es un ángulo agudo, ¿ya? Entonces, seno por cosecante, ¿no?, del mismo ángulo siempre nos da 1. También, coseno por secante siempre nos va a dar 1. Y tangente por cotangente también nos resulta 1. Propiedades de cociente, ¿no? O sea, también se sabe que, también es bastante conocido, que tangente también se puede expresar, tangente de θ, de un ángulo agudo θ, se puede expresar como seno de θ
sobre coseno de teta, ¿no? Seno de teta sobre coseno de teta. Y cotangente de teta sería coseno de teta sobre seno de teta, ¿no? Como es la recíproca, sería al revés, ¿no? Coseno de teta sobre seno de teta. Y las identidades, ¿no?, que ahora llamaríamos todavía propiedades pitagóricas, que luego después las llamamos identidades pitagóricas, ¿no? Son bastante conocidas también. Nos dice que seno al cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo agudo es igual a 1. 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Y 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Listo. Continuamos, ¿no? Continuamos. Voy a borrar aquí. Ahora, hemos hablado hasta ahora del ángulo teta, ¿no? Del ángulo agudo en el triángulo rectángulo. Pero en el triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos, ¿no? ¿No? En el triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos. Estos. Entonces, a estos ángulos se llaman ángulos complementarios, ¿no? Y es porque, o se denominan así, porque la suma de ellos nos da 90 grados, ¿no? Es una de las propiedades más conocidas en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver las propiedades que justamente se da entre sus razones trigonométricas, ¿no? Entonces, dados ángulos agudos, sus medidas alfa y beta cumplen, ¿no? Si alfa y beta suman 90 grados, quiere decir que son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Y se debe cumplir que la razón trigonométrica de uno de ellos, por ejemplo de alfa, es igual a la corrazón trigonométrica del otro ángulo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? O sea, si yo tengo, por ejemplo, seno, el seno se convierte en coseno. ¿Sí? ¿De quién? Del ángulo, acá es del ángulo alfa, que sería del ángulo beta, ¿no? Y nosotros tenemos acá tangente de alfa, la tangente se convierte en cotangente de beta, ¿sí? Y si tengo secante de alfa, esta se convierte en cosecante de beta. Esa es la relación, ¿no? Razón y corrazón. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Estamos hablando de igualdad. Y pero eso solamente si alfa y beta suman 90 grados, o sea, son complementarios. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Nuestro seno de 20 grados es igual al coseno de 70, porque 70 y 20 suman 90, ¿no? Tangente de 55 es igual a la cotangente de 35, ¿por qué? Porque 55 y 35 suman 90. Y secante de 10 es igual a la cosecante de 80, porque 10 grados, ¿no? Y 80 grados suman 90. Uh-huh. Ahora, otra forma de leer, o sea, o entender esta propiedad que estamos hablando es lo siguiente, ¿no? Sean alfa y beta dos ángulos agudos, se cumple que si yo tengo secante igual a cosecante, mira, secante igual a cosecante de alfa y beta, aquí está, mira, entonces si vemos la propiedad que está aquí, secante y cosecante que es el corrazón. Si la secante es igual a la cosecante, esto quiere decir que alfa y beta suman 90. O sea, si se dan cuenta, lo estamos leyendo al revés, ¿no? Aquí arriba dice, si los ángulos son complementarios que suman 90, la razón es igual a la corrazón. Y aquí se está leyendo al revés. Si la razón es igual a la corrazón desde los ángulos alfa y beta, alfa más beta suman 90. A ver, hay una pregunta por aquí. Dice, profesor, ¿cuál
¿cuál sería la condición para aplicar la relación? La condición es que justamente los ángulos suman 90. Esto, ¿no? Si alfa y beta suman 90, ¿no? Eh, la razón trigonométrica de uno de los ángulos, por ejemplo alfa, va a ser igual a la corrazón de su complementario, ¿no? Pero acá mismo, aquí está la propiedad, ¿no? El ejemplo 1 y el ejemplo 2, donde dice que da lo mismo leer en este sentido, por eso que hay una flecha doble sentido, ¿no? Da lo mismo leer en este sentido a este sentido o viceversa, ¿no? Cuando ustedes vean una flecha en doble sentido, significa eso, ¿no? Que uno puede leer el problema, la condición, alfa más beta igual a 90 y luego entender este resultado, o al revés, ¿no? Si tenemos este resultado, razón trigonométrica es igual a su corrazón, eso quiere decir que esta sería la condición para que alfa y beta sumen 90 grados. Estamos hablando de ángulos agudos, ¿no? Solamente estamos hablando de ángulos agudos. Espero que haya sido respondida a la pregunta. Listo, continuamos. Avanzo. Borro aquí. Y borro. Ahora, dentro de esta teoría nos dicen que, o sea, una forma de aplicar las razones trigonométricas es resolver los triángulos rectángulos, ¿no? O sea, hay triángulos, o sea, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Y nos piden hallar los elementos de un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, un triángulo rectángulo está compuesto por sus lados, ¿no? Y sus ángulos. Si yo tengo uno de los ángulos agudos, inmediatamente ya tengo el otro, ¿no? Porque es el complementario, ¿no? Recuerda que los ángulos agudos en el triángulo son complementarios, entonces el otro ángulo sería 90 menos θ. Ya tendríamos los dos ángulos. Entonces, ahora, con respecto a los lados, quiero saber los lados, ¿no? ¿Cómo hallaría los lados? Aquí dice justamente eso, ¿no? Resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Dice que mínimo debo conocer dos elementos. En un triángulo rectángulo debo conocer dos elementos para poder hallar el resto de elementos del triángulo rectángulo, ¿no? Y esos elementos son un lado y un ángulo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo, ¿no? Con este ángulo θ encuentro el siguiente. Ahora, yo tengo uno de los lados, voy a obtener el resto de elementos. Por eso se presentan tres casos. Mira, en el primer caso, tenemos el ángulo agudo y tenemos como dato la hipotenusa, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene su audio prendido, por favor? ¿Lo puede apagar? Ya. Sí, decía, ¿no? Aquí estamos. Ángulo agudo, mira, hipotenusa. Entonces, puedo hallar los catetos. El cateto opuesto vendría a ser llamado, ¿no? A por el seno de θ y el cateto adyacente vendría a ser A coseno de θ. ¿Ya? Esto es muy fácil de comprobar. Voy a comprobar solamente una, después ya imagínense cómo sería el resto, ¿no? Yo tengo el triángulo ahí, miren, ¿no? Tengo el triángulo, tengo θ y aquí esto es A. Quiero ir a este lado, ¿no? Vamos a llamarle Y. Entonces, Y, que es cateto opuesto entre hipotenusa, Y entre A, esto es seno, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa y seno.
Y ahora aquí solamente hay que despejar el y, o sea, esto pasa a multiplicar a este lado, y tendríamos que y es igual a el seno de θ. De esta manera sale este lado, a seno de θ. De igual manera, a coseno de θ también se puede hallar, que le llamas esto, le llamas x, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa, esto es coseno, aquí igual despejas, y tienes x igual a coseno de θ. Y ya tiene los dos lados, ¿no? Entonces, de esta manera, los otros casos también se van a generar de forma similar, ¿no? Si yo tengo el ángulo agudo, θ, y tengo el cateto adyacente como dato, y aquí el dato es el ángulo agudo y el cateto adyacente, entonces el cateto opuesto sería A tangente de θ, y la hipotenusa sería A secante de θ. Y el tercer caso es si tengo como dato el ángulo agudo θ y el cateto opuesto, digamos A, ¿no? Y son los datos el ángulo agudo y el cateto opuesto. El cateto adyacente sería A cotangente de θ y la hipotenusa sería A cosecante de θ. Y ahí estarían los tres triángulos resueltos, ¿no? Los tres triángulos estarían resueltos. Claro, poniendo diría, profesor, y el otro ángulo que está aquí, claro, como dijimos, el otro ángulo agudo sería 90 menos θ, ¿no? Entonces en los tres casos colocamos 90 menos θ. Y el triángulo estaría completo, ¿no? Estarían hallados todos sus elementos. ¿Sí? Sigamos, continuamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Digamos, pasamos a la siguiente diapositiva, voy a borrar aquí. Borro, a ver, ¿no? Listo, 3, 2, 1. Ahora, dentro de las aplicaciones de las razones trigonométricas, tenemos, por ejemplo, el hallar el área de un triángulo. Ya, fuera de las fórmulas que uno conoce en geometría, ¿no? El área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? U otras formas de hallar el área, ¿no? Si nosotros tenemos en un triángulo ABC, tenemos dos lados, por ejemplo, tenemos el lado A, ¿ya? Voy a señalarlo, el lado A, tenemos el lado, imaginemos que tenemos el lado A y el lado B, ¿ya? A y B tenemos. Y entre A y B hay un ángulo, ¿sí? Ahí hay un ángulo, θ. Entonces nosotros podemos hallar el área de todo el triángulo, todo el triángulo, ¿sí? ¿Ya? El área de todo el triángulo de esta forma, ¿no? El área del triángulo ABC sería multiplicar A por B y esto multiplicarlo por el seno del ángulo en el vértice C, que es θ. Y todo esto dividido entre 2, ¿no? Esta es una forma de expresar el área donde intervienen las razones trigonométricas, ¿no? A por B por el seno de C, o sea, el seno de θ, sobre 2. Es el área de la región triangular ABC, ¿no? Aquí debajo, al final, colocamos una de las versiones de cómo hallar el área de un triángulo utilizando el semiperímetro, ¿no? Utilizando los tres lados, ¿no? Que seguramente ustedes conocerán, ¿no? ¿No? Área del triángulo ABC es raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Esto se explica, ¿no? Con mayor detenimiento en geometría, ¿no? ¿Sí? El área, ¿no? ¿Y quién es P? Que está apareciendo ahí. P es el semiperímetro, o sea, la suma de los tres lados del triángulo entre dos, ¿no? ¿Sí?
Pero repito, ¿no? Esta fórmula del área se explica con más detenimiento en geometría, ¿no? Solamente estamos haciendo la comparación con la forma del área del triángulo que presentamos en este curso, ¿no? Sí, continuamos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a estudiar los triángulos notables, ¿sí? Entonces empezamos con los triángulos principales, ¿no? Y llamamos notables porque se generan a partir de figuras básicas, ¿no? Como el cuadrado y el triángulo equilátero, ¿no? Un cuadrado es un polígono regular, ¿no? O sea, sus tres lados son iguales, perdón, sus cuatro lados son iguales, sus cuatro ángulos son iguales, ¿no? Sus diagonales miden igual, ¿no? ¿No? Una figura perfecta por todos lados, ¿no? Incluso sus diagonales se cortan formando 90 grados y en su punto medio, ¿no? Entonces, del cuadrado se genera justamente el primer triángulo notable, ¿no? Que es de 45, ¿no? Entonces, en el triángulo de 45, como se genera del cuadrado, sus catetos miden igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí en el gráfico que tenemos, ¿no? Triángulo de 45, los catetos miden igual, vamos a llamarle K, longitud K, K, y la hipotenusa sería K raíz de 12. Esa es la proporción de los lados, ¿no? Aplicando Pitágoras, la hipotenusa sería K raíz de 12. Entonces, podemos hallar sus razones trigonométricas, ¿no? Seno de, seno de 45 sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Seno de 45, ¿no? Sería K sobre K raíz de 2. Entonces el K se cancela y me va a quedar 1 sobre raíz de 2. Que esto racionalizando me da raíz de 2 sobre 2. Ahora, seno de 45 es igual al coseno de 45. ¿Por qué? Porque recuerda que 45 y 45 suman 90. Estoy hablando de la propiedad, estoy utilizando la propiedad de los ángulos complementarios. Ahora, tangente de 45 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. K sobre K, que eso me da 1. Tangente de 45 es igual a cotangente de 45. Y secante de 45, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, eso nos da raíz de 2. Y secante de 45 es igual a cosecante de 45, ¿no? Porque los ángulos son complementarios, ¿no? Luego tenemos el triángulo de 30 y 60, otro triángulo notable. Esto se genera del triángulo equilátero, ¿no? Y en ese triángulo, ¿no? Triángulo de 30 y 60, frente a 30, siempre va a estar la mitad de la hipotenusa. Por eso se dice que la hipotenusa la llamamos 2K, frente a 30 sería K, y frente a 60 grados, K multiplicado por raíz de 3, ¿no? Entonces, vamos a colocar algunas de sus razones trigonométricas. Seno de 30, seno de 30 es K, cateto opuesto, ¿no? Sobre hipotenusa, 2K. Esto al dividir me va a salir un medio. Y seno de 30 es igual al coseno de 60. También coseno de 60 me da un medio, ¿no? Cotangente de 30, mira, fíjate, cotangente de 30 es adyacente sobre opuesto. Al dividir K raíz de 3 sobre K, se va el K y me queda raíz de 3, ¿no? Y cotangente, mira, cotangente de 30 es igual a tangente de 60. ¿Por qué? Porque son complementarios, ¿no? Y secante de 30, secante es hipotenusa sobre adyacente. Al dividir me va a quedar 2 sobre raíz de 3, que racionalizando me daría 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces secante de 30 es 2 raíz de 3 sobre 3,
que también es igual a cosecante de 60. También, a ver, vamos a continuar, ¿no? Tenemos el triángulo de 15 y 75. Esta es una versión, ¿no? Hay una versión simplificada, pero solamente aparecen los catetos, ¿no? Aquí en este triángulo aparecen los tres lados, ¿no? Entonces, en el triángulo de 75 y 15, frente a 15 es k por raíz de 6 menos raíz de 2, frente a 75 es k por raíz de 6 más raíz de 2, y frente a 90 es 4k, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Seno de 15 es cateto opuesto entre hipotenusa, sería raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4, y seno de 15 es igual al coseno de 75. Recuerda, porque son complementarios. Tangente de 15, tangente de 15, fíjate, aquí está 15, tangente de 15 es este lado, raíz de 6 menos raíz de 2, dividido entre raíz de 6 más raíz de 2, porque el k se cancela, ¿no? Y esta división, si uno la racionaliza, le va a llegar a este resultado. 2 menos raíz de 3. ¿Ya? Repito, ¿no? O sea, voy a escribir aquí, ¿no? ¿Ya? Tangente de 15, en principio, en el triángulo, tangente de 15 es cateto opuesto, que es raíz de 6 menos raíz de 2, sobre cateto adyacente, que es raíz de 6 más raíz de 2. El k ya se canceló, ¿no? Porque arriba y abajo sería k. Pero como no puedes dejar esto con el radical en el denominador, lo que se hace es racionalizar, ¿no? Multiplica por la conjugada del denominador, raíz de 6 menos raíz de 2, raíz de 6 menos raíz de 2, y todo esto se resuelve. Al resolver todo esto nos va a salir este resultado que está aquí, que es 2 menos raíz de 3. Tangente de 15 es igual a 2 menos raíz de 3, que este es igual a cotangente de 75. ¿Todo qué? Porque son complementarios. Cotangente de 15 es 2 más raíz de 3, nuevamente, ahí. Este resultado que está ahí, 2 más raíz de 3, es el resultado ya racionalizado, ¿no? Y cotangente de 15 es igual a tangente de 15, de 75, perdón, de 75. Y por último, secante de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2, ¿ya? Que ese es un resultado racionalizado. Si tú lo buscas aquí en el triángulo, te va a salir una expresión diferente, ¿no? Pero vas a tener que racionalizar y al final te va a salir esto, ¿no? Raíz de 6 menos raíz de 2. Y secante de 15 es igual a la cosecante de 75. Hay una versión que en algunos libros presentan, ¿no? Algunos utilizan también esta versión, el triángulo de 15 y 75, pero simplificado, ¿no? Acá está 15, acá está 75, pero en este triángulo solamente aparecen los catetos, ¿no? Frente a 15 aquí dice 1 y frente a 75 es 2 más raíz de 3, ¿no? Algunos suelen utilizar este triángulo solamente cuando tienen que utilizar los catetos, ¿no? No cuando utilizan la hipotenusa, ¿no? Porque aquí la hipotenusa sería una expresión bastante grande, ¿no? Entonces, si no utilizan este triángulo, utilizan el triángulo más grande, ¿no? Donde sí aparecen los tres lados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? Parece que no hay preguntas. Listo, entonces voy a borrar y pasar a la siguiente, ¿ya? Diapositiva.
seguimos, ¿no? Con las razones trigonométricas y ahora pasamos a las razones trigonométricas de ángulos aproximados, ¿no? Y el primer triángulo sería de 37 y 53. Sí, este triángulo, ojo, algunos consideran esto notable, pero no es notable. ¿Por qué? Porque los ángulos no son exactamente 53 y 37. Eso es lo que nos han dicho muchos, o siempre en el colegio, ¿no? Pero los ángulos son aproximados, ¿no? Son aproximadamente 53 y aproximadamente 37. Entonces, en este triángulo sí se cumple Pitágoras, ¿no? Y sí se cumple esta proporción de los lados, ¿no? Frente a 37 es 3K, frente a 53 es 4K, y frente a 90 es 5K, ¿no? Proporción 3, 4 y 5. Le colocamos aquí algunas razones trigonométricas. Seno de 37 es 3 quintos, que es igual al coseno de 53, ¿no? Coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? Coseno de 37 es adyacente sobre hipotenusa, y eso es igual al seno de 53. Eso es complementario. Y tangente de 37 es 3 cuartos. Tangente de 37 es 3 cuartos. Y esto es igual a cotangente de 53. ¿No? Luego, otro triángulo también aproximado es el de 16 y 74, cuya proporción de los lados aparece ahí, miren, ¿no? Frente a 16 grados es 7K, ¿no? ¿Sí? Frente a 16 grados es 7K, frente a 74 es 24K y frente a 90 grados es 25K, ¿no? Ahí está la proporción de los lados. Entonces, seno 16, por ejemplo, ¿no? Seno 16 sería 7 sobre 25. Y seno 16 es igual al coseno de 74. Coseno de 16 es 24 sobre 25 y esto es igual a seno de 74. Y tangente 16 es 7 sobre 24, es igual a cotangente de 74. ¿Sí? Porque 16 y 74 suman 90. Y otro triángulo también aproximado es el de 67, perdón, y 23, ¿no? Cuyos lados son proporcionales a 5K, 12K en los catetos y la hipotenusa es 13K. Entonces, colocamos algunos. Dice, ¿no? Seno de 23 es igual a 5 sobre 13. Esto es igual también al coseno de 67, ¿no? Coseno de 23 es 12 sobre 13, que es igual al seno de 67. Y tangente de 23 es igual a 5 sobre 12, que esto también es igual a cotangente de 67, ¿no? Comprobando ahí las razones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿no? Sí, Profe, sí, diga, pregunte. también se usa el de 82 y 8, ¿verdad? También, sí. Hay otros triángulos también aproximados, ¿no? Que son más conocidos por sus lados que por sus ángulos, ¿no? Se utilizan también en geometría. Pero bueno, si colocamos el resto, creo que no nos alcanzaría la clase en el misma para colocar todo, ¿no? Pero sí es cierto. Gracias. Ok. Listo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar aquí. Estos. Uno. Ya. Y dentro de este grupo, de las aplicaciones de las razones trigonométricas, es por ejemplo, en contexto real, ¿no? Serían utilizarlos en los ángulos horizontales y ángulos verticales, ¿no? En caso de los ángulos horizontales se refiere a ángulos que se trazan sobre un plano horizontal. Entonces, sobre un plano horizontal, ahí la guía, ¿no? La línea guía, ¿no? O el sistema de referencia
van a ser los 4 puntos cardinales, ¿no? ¿No? Norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, en un plano horizontal, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Uno se desplaza en función, ¿no?, a los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste, que son los principales, ¿no? Esta gráfica que estamos viendo es la que llamamos la rosa náutica, ¿no? Sí, también conocida como rosa de los vientos. Es un gráfico que contiene 32 direcciones notables, ¿sí? Las direcciones que están apareciendo aquí son llamadas notables, ¿no? Entre el norte y el este está el noreste, ¿no? Entre el norte y el oeste, el noroeste. Entre el sur y el oeste, el suroeste. Entre el sur y el este, el sureste, ¿no? Date cuenta de algo, ¿no? Siempre cuando mencionan aquí estas posiciones, ¿no? Estas direcciones, siempre se menciona desde el norte hacia el oeste o desde el norte hacia el este, ¿no? O desde el sur hacia el este o del sur hacia el oeste. Date cuenta aquí, ¿no? Mira, norte y oeste, primero el norte, luego el oeste, noroeste. Si es el norte al este sería noreste, ¿sí? Siempre se ha tomado por regla expresarlo así, ¿no? O sea, el eje norte-sur es un eje principal, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos unas ya subdirecciones, ¿no? Entre el noreste y el este, acá dice el este-noreste, ¿no? Acá ya se está leyendo en este sentido, ¿no? Que entre ellos el principal sería el este, ¿no? Entonces, entre el este y el noreste, la serie este-noreste, ¿no? Entonces, aquí entre ellos, el principal sería el norte, noroeste, ¿no? Y aquí entre ellos, el principal sería el oeste, oeste-noroeste. Aquí entre el sur y el suroeste, el principal sería el sur, ¿no? Sur-suroeste, y entre el oeste y el suroeste, el principal sería el oeste, o sea, el oeste-suroeste, ¿sí? Y así, las otras mediciones que aparecen aquí, ¿no? ¿Está bien? Como acá dice, ¿no? Mira, direcciones principales, norte, sur, este y oeste. Direcciones secundarias, noreste, noroeste, sureste y suroeste. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Listo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Paso entonces a la siguiente diapositiva. Voy a borrar aquí. Ahora, si la dirección que se toma, ¿no? Digamos acá tenemos una persona ubicada en este punto, antes de realizar cualquier desplazamiento, ¿no? Está aquí, en el medio, entre norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, si se va a desplazar y no va a tomar ninguna de las direcciones notables, entonces digamos que si uno toma una dirección, esa dirección o el camino que tome va a formar ángulos entre, por ejemplo, aquí, entre el norte y el este, ¿sí? Entonces, ¿cómo son denominados estos desplazamientos, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? La primera definición es rumbo, ¿no? Dice, es la posición que tiene un punto respecto a la línea norte-sur. Como dije, el eje principal aquí es el norte-sur. Entonces, cualquier camino que se tome, cualquier eh, desplazamiento que se tome, siempre se va a mencionar el norte y luego el otro punto cardinal, ¿no? Ya sea norte o al este o al oeste, o el sur al este o el oeste, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahí, ¿no? Dice, en el ejemplo, el rumbo Q, así lo llamamos rumbo, con respecto al punto P. ¿Dónde está el punto P? Se entiende que el punto P es este, ¿no? ¿Ya? Es norte 35 grados al oeste. Tiene que aparecer acá, ¿no? Para que no aparece.
norte 35 grados oeste. Entonces la dirección aquí de este punto Q, lo vamos a escribir aquí al costado, sería norte 35 grados hacia el oeste. Norte 35 grados hacia el oeste. ¿Sí? Aquí está. ¿Ya? Entonces, un rumbo siempre se menciona así. Primero se menciona ya sea el norte, si está por este lado, ¿no? O el sur, si está por este lado. Y luego se menciona los otros puntos cardinales. Ahora, ¿qué llaman dirección? Dirección es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte-sur o a la línea este-oeste. O sea, cuando es dirección, no interesa si lo denominas en este orden, de norte a oeste o al revés, de oeste a norte. Ambos casos son direcciones. Ponemos un ejemplo. Un punto tomamos, ¿no? Una dirección que se va hacia R, desde el punto P, ¿no? Y forma con el norte un ángulo de 30 grados. Entonces, una dirección se puede mencionar así, ¿no? Norte 30 grados este, o también se puede mencionar este 60 grados, ¿no? Norte. Ahí estamos, aquí mira. Aquí estamos. Se puede mencionar norte 30 grados este o este 60 grados norte. Pues ambos son considerados dirección, ¿no? Pero en el caso del rumbo solamente se menciona primero el norte y los otros puntos cardinales o el sur, si estás por aquí abajo, ¿no? Si estás en el sur y te desplazas hacia el este o hacia el oeste. Aquí abajo dice, ¿no? Nota, el rumbo norte 35 grados oeste puede ser considerado dirección, claro, ¿no? El rumbo, ¿no? Norte 35 grados oeste puede ser considerado dirección. Pero si yo tomo el otro sentido, el este 60 grados norte, ese no puede ser considerado rumbo, ¿no? Repito, porque rumbo solamente se considera si parte del norte o del sur. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Nos falta solamente un poquito más, pero venimos ahí a tomarnos todo Disculpe, el tiempo. Sí, pregunte. profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que mencionó sobre la nota? Por favor. Lo que pasa es que aquí en el rumbo, dice que el rumbo se menciona siempre al norte, se menciona el ángulo y luego se menciona el siguiente punto cardinal. En cambio, en la dirección, en el caso de la dirección, da lo mismo mencionar norte 35 grados oeste o decir, por ejemplo, oeste 55 grados norte. O sea, para la dirección, ambos son direcciones. Leerlos en un sentido o en otro. En cambio, en el rumbo solamente se puede mencionar, se puede considerar el norte, 35 grados, oeste. O sea, siempre se menciona el norte. O por ejemplo aquí, ¿no? Yo pongo un ejemplo aquí, ¿no? Si acá está mencionando un ángulo 20 grados, entonces rumbo solamente sería sur 20 grados oeste, ¿no? Sur 20 grados oeste. Solamente se podría ser considerado como rumbo, ¿no? La otra lectura de leerlo desde oeste a sur, eso no es considerado rumbo, sino dirección. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, está bien, muy amable, gracias. Ok, listo. Pasamos a la última diapositiva, la última. Borro aquí, voy a borrar. Y bueno. Entonces, hablamos de los ángulos ahora verticales, ¿no? Los ángulos verticales
Son aquellos ángulos que podemos nosotros contener, ¿no? Sobre un plano vertical. Y con un ejemplo sencillo, ¿no? Aquí vemos una persona frente a un árbol y solamente vamos a considerar ese plano, ¿no? Donde están la persona y el árbol, ¿no? En la superficie donde está la persona, también como en una línea, ¿no? Todos los puntos que están ahí como si estuvieran sobre un mismo plano, ¿no? ¿No? Aquí no estamos hablando de una figura en 3 dimensiones, sino solamente 2 dimensiones, la persona y el árbol. Entonces aquí, en ese sentido, el sistema de referencia va a ser la línea horizontal, ¿ya? Entonces, esa persona observa la parte alta del árbol, ¿no? Se traza la línea visual aquí, ¿no? Y aquí, entre la línea visual y la línea horizontal, se forma un ángulo, ¿no? ¿Ya? Ese ángulo es llamado ángulo de elevación. Cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal, el ángulo que se forma se llama ángulo de elevación. Ahora, si nosotros trazamos la línea visual, o sea, la persona observa la parte baja del árbol, entonces la persona ¿no? con su vista traza una línea visual hacia la parte baja del árbol, la línea visual y la línea horizontal forman un ángulo. Ese ángulo, que llamamos beta, es llamado ángulo de depresión. Entonces, recuerda, el primero es ángulo de elevación y el otro ángulo de depresión. El ángulo de depresión se forma entre la línea horizontal y la línea visual por debajo de la línea horizontal. Ahí están tus dos casos, ¿no? Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Bien, eso sería todo. Vamos a pasar a los ejercicios. ¿Me preguntas? Bien, me preguntas entonces. Por favor, traten de apagar su audio. Se escuchan voces ahí conversando. Apaguen su audio, por favor. Apaguen su audio o voy a apagarlo desde aquí. Por favor, Angeli, apaga tu audio. Listo. Empezamos, ¿ya? Problema número 1, o ejercicio número 1, semana número 2. Leemos el ejercicio. Dice, para obtener la distancia, observamos el gráfico, ¿ya? Una vista del gráfico un ratito. ¿Ya? Para obtener la distancia entre dos puntos, dice P y Q, en las orillas opuestas de un lago, un topógrafo localiza un punto R, un punto R, que está a 50 metros de P, tal que RP es perpendicular a PQ. ¿Sí? Si fijas la gráfica, ¿no? PR y PQ forman 90 grados, no hay un cuadradito de 90 grados. ¿Cómo se representa en la figura? Ahora, a continuación, usando un teodolito, es un aparato, es como una regla, ¿no? Para medir, ¿no? Ángulos. El topógrafo mide el ángulo PRQ. Fíjate dónde está P. PRQ. Mide ese ángulo. Y obtiene 75 grados. ¿Ya? Pregunta. Te piden, ¿no? Determinar PQ. ¿Sí? La distancia entre los puntos P y Q. Entonces, ¿no? Colocamos el gráfico ahí, ¿sí? Ahí está el gráfico. Entonces, nota que en el gráfico ya hemos colocado el ángulo, ¿no? El ángulo es 75. Ahora, en el gráfico estamos viendo que tenemos un ángulo, es un triángulo rectángulo, ¿no? Claro que es un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo agudo de 75 grados y tenemos el cateto adyacente.
¿Ya? Si tenemos el ángulo agudo y el cateto adyacente, podemos hallar el cateto opuesto. ¿Sí? Eso está dentro de la teoría que hemos visto hace un momento, la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Si tenemos un triángulo, ¿no? Que voy a dibujar, ¿no? Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y tenemos el ángulo agudo y tenemos el cateto adyacente, podemos hallar el cateto opuesto, ¿no? ¿Quién sería el cateto opuesto? ¿Se acuerdan? El cateto opuesto sería A multiplicado por la tangente de θ. Y ahí estaría prácticamente la respuesta, ¿no? Porque este lado es justamente lo que nos piden hallar, ¿no? Que es P. Entonces está, ¿no? Justo, ¿no? ¿Qué es PQ sobre 50? PQ sobre 50, ¿qué es? Es tangente de 75. Despejando, PQ sería 50 por tangente 75. ¿Cuánto es tangente 75? Lo que hablamos visto hace un momento en las diapositivas. 2 más raíz de 3. Exacto. Entonces, PQ sería 50 por 2 más raíz de 3. Como estamos hablando que están las unidades en metros, la respuesta sería 2, 50, ¿no? Por 2 más raíz de 3 metros. Respuesta letra D. Y listo. Este problema resuelto. Problema número 2. Paso al ejercicio 2. Dice, ¿no? Problema número 2. Dice una persona que hace volar una cometa. Sostiene la cuerda 5 pies arriba del nivel del suelo. ¿Ya? La cuerda de la cometa está tensa y forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. ¿Cómo se representa en la figura? Ahí está la persona volando su cometa, ¿no? Desde, ¿sí? Dice de 5 pies, ¿no? Nos dice la cuerda. O sea, una persona hace volar una cometa y sostiene la cuerda, ¿no? 5 pies arriba del nivel del suelo, o sea, desde donde sostiene. Fíjate aquí la persona, aquí a la altura de su mano, donde está sosteniendo la cuerda. Aquí dice que hacia abajo es 5 pies, ¿no? Y ahora, el ángulo que forma la cuerda, ¿no? Con la horizontal es 53, como dice aquí, ¿no? Y ahora dice, si la longitud de la cuerda es 500 pies, la longitud de la cuerda es 500 pies, determine a qué altura está volando la cometa con respecto al nivel del suelo. ¿Ya? Entonces vamos a nuevamente, creo que verificar, tener una gráfica, una mejor posición de la gráfica. Claro, ¿no? Supone que aquí en este punto donde está Q es la posición de la mano de la persona que está volando la cometa, ¿no? Aquí está la cuerda que mide 500 pies y el ángulo, ¿no? Que forma, ¿no? La cuerda con la línea horizontal es 53, ¿no? Si nosotros hallamos esta distancia, ¿no? PR, le agregamos los 5 pies, que es donde la altura de la mano de la persona, 5 pies, y tendríamos ¿no? La altura de donde se encuentra la cometa hasta el suelo, ¿no? Pero aquí nuevamente, la misma teoría que en el problema 1, ¿no? Tengo ángulo agudo y ahora tengo hipotenusa, ¿no? Si tengo ángulo agudo, fíjate, voy a dibujar acá también. Si tengo el ángulo agudo y la hipotenusa,
puede ir el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto sería A multiplicado por el seno de θ. Esa teoría vamos a utilizar, ¿no? ¿Sí? Si dividimos la hipotenusa, perdón, H, ¿no? H pies, ¿no? Que es el cateto opuesto, entre 500, entre la hipotenusa que es 500, H entre 500 es seno de 53, ¿no? Uno despeja este lado y ya tiene H, ¿no? H es 500 por seno de 53. Seno de 53 es conocido, ¿no? Lo hemos visto hace un momento. Seno de 53 es igual a coseno de 27, ¿no? Eso es 4 quintos, ¿no? Entonces aquí podemos simplificar, le sacamos quinta, que me va a quedar 100, y 100 por 4, 400. Si a ese h, que es 400, le agregamos la parte baja, que son los 5 pies, entonces por lo tanto la altura en la que vuela la cometa respecto del suelo es 405 pies. ¿Está claro? O sea, este h nos salió 400, ¿no? Pero eso tenemos que agregarle los 5 pies de donde está lo alto de la mano, ¿no? De la persona que está volando la cometa, ¿no? Sí, pero todo claro, vamos a pasar al ejercicio 3, ¿no? Problema 3. Problema 3. Listo. Borro aquí. 3, 2, 1. A ver, dice, en la figura se representa la vista lateral de una parte del tobogán acuático, ¿no? ¿Sí? Se está viendo de lado, ¿no? Determine la longitud total de la parte del tobogán. ¿Ya? Y ahí estamos viendo varias medidas, ¿no? Por ejemplo, lo alto del tobogán, ¿no? Hasta aquí es 12 pies y luego de aquí 12 pies más. El ángulo que forman aquí, que es 53. Y luego aquí, en la última parte inclinada, al final, el ángulo es de 37, ¿no? Toda esta distancia horizontal, ¿no? El tobogán es 50 pies, ¿no? Entonces, del gráfico, ¿no? Mira, ya está el gráfico. Si tengo que este lado vale, fíjate aquí, ¿no? Estoy señalando. Si esto mide 12 pies, ¿no? Y tengo el ángulo agudo de 53, puedo ir a este lado, ¿no? Con la misma teoría que hemos estado viendo anteriormente, este lado vendría a ser 12 multiplicado por cosecante de 53. Pero ya tengo esta longitud, ¿ya? Y esta parte que está aquí, esto vendría a ser 12 por cotangente de 53. Pero como QC es igual a AB, aquí colocamos, ¿no? 12 cotangente de 53. Aquí también, para el triángulo que se forma aquí, triángulo rectángulo, esto mide 12 pies, 37. Entonces, la misma teoría, ¿no? Si tengo el cateto opuesto y el ángulo agudo, este lado vendría a ser 12 multiplicado por cosecante de 37 y este lado vendría a ser 12 por cotangente de 37. Entonces, ¿qué dice ahí? Mire, PR, como dice ahí, ¿no? PR sería 12 por
cosecante de 37. Entonces, acá, aquí de abajo lo vamos a hacer, ¿ya? Pero recuerda, ¿no? Cosecante de 37 es 5 sobre 4, ¿no? Entonces tú le sacas aquí cuarta, ¿no? Te va a quedar a ver, cosecante de 37, perdón, es 3. Equivocado. 5 tercios. Pero acá no se canta, no se canta. 5 tercios, ¿no? Entonces ahí le sacamos tercia más bien. Sacamos tercia que me va a quedar 4. Y 4 por 5 me da 20. O sea, está bien. PR esta parte es 20. Y ya, lástima que esto tapando. ¿Ya? Aquí igual, ¿no? Tenemos 12 por cotangente de 37. ¿No? Esta parte sería, voy a sacar aquí, sería 12 por cotangente de 37, que es 3 cuartos. ¿Sí? O 4 tercios, sería. 4 tercios. Y acá simplificamos, ¿no? Tercia nuevamente, que me va a quedar 4. Y 4 por 4, 16. 16. Y por último, QT. QT, que es esta parte, sería 12 cosecante de 53, ¿no? Y cosecante de 53 es 5 cuartos, ahora sí, 5 cuartos. Y acá si simplificamos, sacamos cuarta, nos va a quedar 3. Y 3 por 5, que está aquí, sería 15. Entonces ya tenemos esta medida RQ y esta medida QT, ¿no? Y tenemos pH, ¿ya? Faltaría hallar AB también, ¿no? Faltaría hallar AB, ¿ya? AB, lástima, tengo que borrar esta parte. AB sería 12 cotangente 53. El cotangente 53 es 3 cuartos. Sacamos cuarta y ahí nos va a salir que AB mide 9 pi. ¿Ya? ¿Por qué estamos sellando esta parte que está aquí? ¿Por qué estamos sellando esto que mide 9 y pH que es 16? Porque según el gráfico principal, toda la base que está aquí mide 50. Todo esto mide 50. Entonces, si este es 50, todo esto que es 50, le quitamos esta parte 16 y esta parte 9, vamos a hallar esto. Solamente esto. Entonces, 50, 16 más 9 me da 25. Entonces, si esto sumando da 25, todo esto es 50, entonces esta parte es 25. Y este 25 lo seguimos sacando. Entonces, a nosotros nos piden que la suma es la longitud del tobogán. La longitud del tobogán es esto, esta parte que está aquí, y esto. Ahí está. Ahí está lo que estoy explicando ahorita, ¿no? pH y A, le restamos 16,9 y nos da 25. Entonces, listo, tenemos todo para hallar la longitud total del tobogán, ¿no? Y entonces, sea L, ¿no? La longitud total ¿no? de la parte del tobogán. Entonces, ahí está, ¿no? Sería PR más RQ más QT, ¿no? PR que mide 20, RQ que mide 25 y QT que mide 15, ¿no? Y eso es 60 pies. Respuesta letra C. Respuesta letra C.
Listo, pasamos al siguiente ejercicio, problema 4. Sigamos. Problema 4 dice, un puente levadizo mide 140 pies de largo cuando se tiende de un lado a otro de un río. Si el nivel del agua está a 15 pies abajo del puente cerrado y las dos secciones del puente tienen igual longitud, determine la altura a que se encuentra el punto P respecto al nivel del mar. Observa la gráfica, ¿no? Ahí está el puente levadizo, ¿no? Entonces dice, ahí está apareciendo el ancho, que es 140 pies de largo. Dice, ¿no? Cuando se tiende de un lado a otro de un río, dice, ¿no? Si el nivel de agua es 15 pies, el nivel del agua, ¿a qué se refiere eso? O sea, desde la altura del agua hacia abajo, debe ser, ¿no? ¿Sí? Eso debe ser 15 pies. Abajo, ¿no? Del puente cerrado, y las dos secciones del puente tienen igual longitud. Claro, ¿por qué? Si te fijas la gráfica, el ángulo es el mismo, ¿no? 37 y 37. Así que la altura aquí debe ser igual para ambas secciones de puente, ¿no? Esta sección de puente levadizo y esta sección de puente levadizo. Entonces dice, determine la altura a la que se encuentra el punto P, que está aquí arriba, miren, está arriba, respecto al nivel del agua, ¿no? Entonces, nosotros podemos hallar, con este ángulo de 37, podemos hallar esta longitud, hasta cierto punto, hasta cierta altura. Luego de ahí, desde aquí hasta el nivel del agua, sería otra longitud, que creo que este es el 15 pies que está hablando aquí, ¿no? Bajo el puente cerrado, este es 15 pies. Listo, entonces vamos a hallar esa longitud D que nos piden hallar, de pies, ¿no? Entonces, del gráfico, ahí está, del gráfico, ahí justamente está señalando, ¿no? Que esto mide 15 pies, entonces, este D, que es lo que estamos buscando, sería, esta parte que está aquí sería D menos 15, ¿no? Y aquí se entiende que cuando el puente levadizo está abajo, da todo el ancho del puente, ¿sí? Que es 140. Entonces, cuando se levanta, 70 se va hacia un lado y 70 se va hacia el otro lado. ¿Sí? 70, 70. Repito, la suma me da 140, que es cuando baja el puente, ¿no? Pero cuando se abre, mide 70. Entonces, si esto vale 70 y el ángulo es 37, podemos llegar a esta longitud. ¿Sí? Ahí dice, ¿no? PR, mira, PR, está aquí, tendría que ser igual a la hipotenusa, que es 70, multiplicado por el seno de 37. Entonces, luego, y esto nos va a salir 42, ¿no? Esto vamos a explicarlo, ¿bien? Un poquito más de detalle, ¿no? Esto sería 70, y ahora seno de 37 es 3 quintos, ¿no? Entonces acá le sacamos quinta, ¿no? Nos va a quedar 14, y 14 por 3 nos sale 42. Entonces, sabiendo cuánto mide esto, que es 42, le agregamos 15, que es la parte baja, ¿no? del puente, y 42 más 15 nos da 57, ¿no? Y eso es lo que nos piden. Por lo tanto, la altura a la que se encuentra el punto P respecto, ¿no?, del nivel del mar es 57 pies.
Profesor, disculpe, ¿por qué en PR haya con seno? En PR me dijo que no se escuchó. O sea, ¿por qué aplica seno? O sea, ¿por qué aplica seno? ¿Por qué no otra identidad? A ver, lo voy a dibujar aquí, ¿eh? Lo voy a dibujar aquí. El triángulo que está aquí lo voy a sacar, ¿ya? Entonces aquí tenemos así, ¿no? Entonces acá está el ángulo de 37 y esto mide 70. Estamos claros por qué mide 70, ¿no? Que es la mitad del puente, Sí, ¿no? profesor. Entonces, si tenemos el ángulo agudo y tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto vendría a ser, el cateto opuesto vendría a ser la hipotenusa, que es 70, multiplicado por el seno de 37. Eso es esta parte de la teoría. Este lado que está aquí vendría a ser 70 por seno de 30. Creo que está apareciendo aquí. Ok, profesor, gracias. Ok, todo claro. Listo, continuamos. Problema número 5. Problema número 5, voy a borrar aquí. Borro aquí, ¿eh? 3, 2, 1. Sí, dice un túnel para una nueva carretera atravesará la base de una montaña que mide 240 pies de altura. ¿Sí? Estamos viendo ahí. Y ahí creo que hay líneas de observación, ¿no? Porque ahí dice 37 y 53 por ahí, ¿no? ¿Cómo se representa en la figura? ¿No? Determine la longitud del túnel. ¿Ya? Entonces, la gráfica, yo observo que desde una distancia de la base de la montaña, ¿no?, a 180 pies, desde este punto se observa con un ángulo de elevación de 37, ¿no? Desde este punto que estoy señalando con la flecha, ¿no?, a 180 pies de la base, ¿no? El ángulo con el que se observa es de 37, ¿no? Y ya pasando la montaña, ¿no?, como dice aquí, a 140 pies, desde este punto, ¿no?, que estoy señalando, se observa la parte alta de la montaña con un ángulo de 53. Ya. Hay que, nosotros tenemos la altura de la montaña, 240 pies. ¿Ya? La altura de la montaña la tenemos. Voy a hacerlo con otro color. ¿Sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, H, ¿no? Esa altura H la tenemos. Aquí está, 240. ¿Ya? Entonces, si tenemos la altura y tenemos, o sea, esto vendría a ser la altura tanto para el triángulo que sale aquí de 37, como para el triángulo aquí que sale de 53, ¿no? Y como sabemos cuánto mide la altura, podemos hallar este lado que vendría a ser el cateto adyacente y aquí en el triángulo su cateto adyacente. Si hallamos estas longitudes que están aquí, de estas partes, de primero de esta parte y luego de esta otra, aquí a este lado le quitamos el 180 pies y nos quedaría, ¿no?, esta cantidad. Aquí le quitamos, a todo esto le quitamos 140 pies y nos va a quedar un pedacito aquí. Si contamos aquí los pedazos, tendríamos la distancia del túnel que pasa por la montaña. Esa es la idea. Desde el gráfico, ahí está, mira.
Fíjate en el gráfico, ¿ah? Fíjate en el gráfico. Ahí aparecen los ángulos de 37, de 53. QH, que es la altura de la montaña, 240 pies. Y aparecen las partes que saben cuánto mide, 180 pies y 140 pies. Lo que no se sabe es cuánto mide TU, ¿no? TU. Y esto es justamente lo que estamos buscando, que este TU es la base de la montaña, ¿no? Esto es lo que estamos buscando. Eso sería como nuestra incógnita. Entonces dice, ¿cómo hallamos pH? Si tenemos, fíjate, si tenemos que esto mide 240 pies, el cateto opuesto, ¿no? Y tenemos el ángulo agudo, el cateto adyacente sería 240 por cotangente de teta. ¿Sí? Eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Y tenemos el cateto, acá voy a dibujar, ¿eh? Tenemos el ángulo agudo y el cateto opuesto. Este lado acá sería A multiplicado por cotangente de teta. Eso es lo que estamos aplicando, ¿no? A pH. Entonces, a ver, reemplazamos aquí, ¿no? Sería 240 por cotangente de 37 es 4 tercios, ¿no? ¿Sí? Entonces acá simplificamos, sacamos tercia 240 que es 80, y 80 por 4 me da 320. 320, que es justamente lo que sale aquí, ¿no? Y ahora quiero hallar HR. Y es lo mismo, ¿no? Aplico la misma propiedad, ¿no? Y tengo el cateto opuesto, que es 240, y el ángulo de 53. HR vendría a ser 240 por cotangente de 53, ¿no? ¿Sí? Como cotangente, esto lo vamos a resolver aquí, ¿eh? 240 cotangente de 53 es 3 cuartos. Y acá sacamos cuarta, y el cuarta nos va a quedar 60, ¿no? Y 60 por 3 es 180. Como está aquí. Entonces, ¿quién sería este TH? TH, que está aquí este pedacito, TH, sería restarle a 320, 180. Es esta parte. Todo esto es 320. Y de estos 180 me queda esto, ¿no? Y eso es 140. Y ahora aquí también es igual, ¿no? Este lado tenemos que HR me salió 180. Este lado me salió 180. Y hay que quitarle 140, ¿no? Eso nos da 40. Entonces, estas partes que están aquí, 140 y 40, si las sumamos, nos va a salir la, este, esto que es 140, ¿no? Y esto que es 40, nos va a salir la distancia, ¿no? Del túnel, ¿no? Que pasa por debajo de la montaña. 180 pies. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Pasamos al siguiente ejercicio.
Listo, paso al siguiente ejercicio, voy a borrar aquí. Borro aquí 3, 2, 1. Observa, dice, desde un punto P sobre el suelo se observa la cima de una montaña con un ángulo de elevación alfa. Y desde un punto Q sobre el suelo, que está de millas más cerca de la montaña, el ángulo de elevación es beta. Determine la altura de la montaña en términos de alfa y de beta. Ahí está la gráfica, ¿no? Desde el punto P se observa la cima de la montaña con un ángulo alfa. Ahí supuestamente nos acercamos a una distancia d, ¿no? Esta distancia es d. Hasta Q. Y de Q observa la cima con un ángulo de elevación beta. Nos pide determinar la altura de la montaña. La altura de la montaña. ¿Sí? Entonces, digamos que la altura mide h, ¿ya? Ahí no se nota bien, pero es h. Y esta distancia es d, ¿no? Entonces, fíjate, hay que hallar esta longitud QR, ¿no? Si tengo el ángulo agudo, beta, y esto es h, se puede hallar QR, ¿no? Este QR sería h multiplicado por cotangente de beta. ¿Sí? ¿Sí? Esto aparte sería h por cotangente de beta. ¿Sí? Ahí está, justamente, ¿no? Y PR, mira, PR, aquí está, mira, desde P hasta R, desde P hasta R, me pasé, desde P hasta R, que está la parte alta no está debajo de la parte alta de la cima de la montaña, ¿no? Entonces, si TR vale H, y aquí el ángulo agudo es alfa, entonces este lado vendría a ser H por cotangente de alfa. Entonces ahí solamente falta despejar, ¿no? Porque mira, ahí está H cotangente de alfa, ¿no? QR, lo que hemos colocado, ¿no? Es H cotangente de beta, ¿está bien? Y ahora, D, esta distancia que está aquí, D, es la resta de H cotangente de alfa menos H cotangente de beta. Como queremos hallar H, aquí factorizamos H, que se repite, nos va a quedar, nos va a quedar, dice, nos piden determinar la altura de la montaña en términos de alfa y de beta. Determine la altura de la montaña. A ver, aquí continuamos, ¿no? Porque necesitamos hallar, a ver, aquí, estoy viendo las respuestas y creo que aquí se me equivocado, ¿no? Porque si me piden hallar la altura, la respuesta no debe estar en la altura. Acá dice determine la altura de la montaña, y aquí está hallando D. ¿Se dan cuenta? Pero la respuesta no puede ser la clave A, porque está en función de la altura, ¿no? Yo tengo que hallar la altura. A ver, aquí ya, luego ahí lo corregimos, ¿ya? Entonces, mira, D va a ser igual a, aquí factorizo H, ¿no? H cotangente de alfa menos cotangente de beta. Y ahora todo esto lo vamos a mandar acá a dividir, ¿no? Tendríamos D sobre cotangente de alfa menos cotangente de beta. Esto es H. Esta sería la respuesta, ¿no? Estamos llegando a la altura con respecto a alfa y beta, ¿no? Y la respuesta tiene que estar en términos de D, porque D es también dato, ¿no? D es dato. Aquí lo único que es desconocido es H. Yo no puedo colocar la respuesta en términos de H, si no sé la altura. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta. Esta tiene que ser la respuesta. Y eso tiene que estar en las claves, ¿no? D dividido entre cotangente de alfa menos cotangente de beta. Guarden esto, ¿eh? Falta poco ya para terminar. Nos queda
tiempo para poder mostrarles los problemas que faltan, ¿ya? Guarden, por favor. Listo. 3, 2, 1. Voy a borrar, voy a borrar. Guarden. Listo, borro. Ahí está, dice, el fabricante de un sistema computarizado de proyección recomienda que una unidad de proyección se instale en el techo de una sala, como se representa en la figura. Si el grosor de la pantalla es insignificante y la distancia desde el extremo del soporte de montaje al centro de la pantalla es 7.2 pies, determine PQ. Ahí están los datos en la gráfica, ¿ya? Este es el proyector, ¿no? ¿Sí? Está, mira, a 1.5 pies del techo. Y a partir de aquí forma un ángulo de 30 grados y está a una distancia de 7.2 pies de la pared. ¿Sí? PQ, perdón, Q, hacia la parte baja, dice, todo esto que está acá, es 6 pies. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden hallar? Determine PQ. ¿Dónde está P? P está aquí arriba, mira. Quiero hallar PQ. Ahí están las claves. Al presentar la gráfica, ¿no? ¿Sí? Como este mide 1,5, este mide 1,5. ¿Ya? Fíjate, a ver, como esto mide 7.2, ¿ya? Esto mide 7.2, entonces con el ángulo de 30 hallamos esto, que vendría a ser la mitad. Te acuerdas que este ángulo es notable, ¿no? Esto es 2K, ¿no? Así que esto sería K, ¿no? La mitad de 7.2, que es 3,6. Entonces, si acá es 3,6, ¿no? 3,6, y nos dicen desde que A, desde Q, es como se llama, desde Q es la altura, ¿no? Perdón, Q está aquí, ¿no? Q está aquí. Entonces, ¿esto por qué dice 6 pies? A ver, está muy raro esto, ¿no? Este es 3.6. Entonces, esto es 3, perdón. Aquí está mal, no debe decir 3, ¿no? A ver, 3.10. No, esto es 3, ¿no? Esto es 3, esta parte que está aquí. Entonces, como ahora se está tomando desde aquí, desde este punto P a Q, esta es la distancia que me están pidiendo hallar. Entonces, como esto mide 3 y todo esto vale 3,6, esta parte mide 0,6. 0,6 más 1.5 me da 2.1. ¿Ya? Y además, si esto vale 3,6, esto vale 3,6 raíz de 3, que es por el triángulo de 30 y 60. Y este es igual a esto. Entonces, si esto vale 3,6 raíz de 3, y esta parte que está aquí mide 2.1, lo aplicas Pitágoras y ahí es PQ. Ahí está. ¿Sí? Aplicas Pitágoras ahí a 2.1 y 3,6 raíz de 3 y comprueba ahí que sale 0.3 por raíz de 481. ¿Sí? No falta nada para... Necesito mostrar ese problema 8 para terminar ahí. Borro aquí. Listo. Ujú. Dice un ingeniero de caminos está diseñando la guarnición para una calle donde dos carreteras rectas se encuentran formando un ángulo phi, como se representa en la figura. Ahí está, mira.
Si se ha de construir una guarnición entre los puntos A y B, usando un círculo de radio R que sea, ¿no? que sea tangente a la carretera en estos dos puntos, ¿no? O sea, el radio se refiere a este sector que se está formando, ¿no? Y tangente se refiere a tangente al punto A y al punto B, ¿no? Determine hallar D, dice. Determine hallar D en términos de R y H. ¿D quién es? A ver, D es esto, ¿no? Está listo. No queda tiempo, chicos, solamente les voy a mostrar la solución, ¿ya? Para que puedan guardar la solución. Ahí está. Guarden la solución. Y ahí está, en la gráfica va a aparecer, ¿no? Porque si es ese punto, un punto exterior, el ángulo θ, que supuestamente aquí se está formando, se va a dividir en θ medio, θ medio, ¿sí? Por eso aparece ahí tangente del ángulo mitad. Listo, le muestro las claves. Le muestro las claves. Le muestro las claves. Ahí está. 1B, 2D, apunten, apunten. CAA. BDD, CAA. BDD, CAA. Listo, gracias chicos, nos vemos la siguiente clase. La siguiente hacemos razones trigonométricas en ángulos en posición normal, ¿eh?